decíamos en el culto anterior de que el día de ayer se estuvo celebrando Halloween, y yo sé que la iglesia, con los niños sobre todo, a veces se siente la presión esta del colegio, de que les hacen fiesta y que los disfraces y todo esto, pero es algo que no tiene nada que ver con la iglesia. Antes bien, hermanos, el 31 de octubre también la iglesia cristiana sí conmemora algo muy importante, que es el día en que oficialmente se da a conocer lo que se le llamó la Reforma Protestante. ¿Y por qué protestante? Porque hubo un valiente, hubo un hombre que dijo: yo protesto contra la Iglesia Católica, siendo el miembro de la Iglesia Católica, un monje, un doctor en teología, Martín Lutero, y dijo: yo protesto porque están engañando a la gente, porque están mintiendo a la gente, no les dejan leer la Biblia, les predican en latín, un idioma que no todos hablaban latín. Eso fue en el año 1517, tenemos básicamente 503 años de reforma ya, y eso fue un 31 de octubre. Entonces la iglesia más bien debe dar gracias a Dios, porque siempre han habido hombres valientes que en medio de los tiempos difíciles se han levantado y no les ha importado entregar su vida por la obra del Señor. Y es precisamente lo que vamos a hablar esta tarde, o este mediodía, y para eso vamos a leer en nuestras Biblias en Mateo capítulo 11, contra viento y marea. Contra viento y marea es la prédica. Hemos titulado, en el culto anterior se predicó también este mismo mensaje, solo que hoy vamos a darle un poco otro énfasis diferente. Así que si usted ve por el canal de YouTube o por Facebook Live, podrá ver las dos prédicas y trata de lo mismo, solo con diferente énfasis. ¿Lo tienen? Nos ponemos sobre nuestros pies, vamos a reverenciar la palabra del Señor. Mateo capítulo 11, un tema bastante interesante, así que le pido que por favor ponga mucha atención, esté tranquilito y calladito. Amén. Dice la palabra del Señor, 11 y versículo 12 de San Mateo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, según la nueva versión internacional. Ahí lo tiene en pantalla usted también, y vamos a hablar de de las diferentes traducciones y por qué lo vamos a explicar. Pero antes vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Padre, en esta hora te bendecimos, te damos toda la exaltación a ti, Señor, porque nadie más merece la gloria y la honra que tú, Señor. Solo tú nos has dado vida, nos has dado paz, y solo tú nos has dado la tranquilidad que hoy habita en nuestros corazones. Bendice nuestras vidas, bendice, Señor, nuestros corazones. Señor, solo tú conoces nuestra intención, tú conoces de lo que tenemos necesidad, y tú sabes más que nadie, Señor, que nuestra alma viene sedienta de ti, que nuestro corazón, que nuestro espíritu, Señor, está hambriento de tu palabra, que estamos hambrientos de tu presencia, hambrientos de tu Espíritu Santo, Señor. Como el ciervo que brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hoy, Señor, te pedimos que nos hables y que, Señor Padre, puedas darnos el discernimiento y poder entender lo que tu palabra nos quiere decir. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, por quien te damos las gracias en esta hora. Pueden, hermanos, tomar sus asientos. Imagina
por un momento que te están enjuiciando, que ahora mismo estás frente a un juez que te condena y te puede condenar por un delito, por un hecho que va contra las leyes, y este juez te está condenando. Y si reflexionas y puedes decir, es cierto, he asesinado, o he robado, o he defraudado, merezco la condena, merezco la pena. O si, por ejemplo, sea lo que sea que hayas hecho malo y estás frente a un juez, puedes decir, merezco la condena. Pero imagínate que hoy te digan, ahora vengo y te condeno a muerte simplemente por el hecho de ser cristiano. ¿Qué pensarías? ¿Qué dirías? El contexto, hermanos, que yo quiero tratar de discernir es precisamente la fe que nosotros como cristianos debemos tener en un Dios que desde el inicio de la humanidad ha sido fiel y que en ningún momento nos ha dejado, que en ningún momento, aunque pareciera que a través de la historia los hijos de Dios iban a ser exterminados. Si ustedes recuerdan cuando el pueblo judío estuvo a punto de ser exterminado, millones de ellos murieron en el holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, previo a la Segunda Guerra Mundial. Y me imagino que ahí el enemigo, Satanás, estaba saltando de alegría, exterminé el pueblo de Dios. Y Dios hizo surgir de unos pocos una gran nación. Y les dio la victoria. Israel hoy es una de las potencias mundiales. En territorio es muy pequeñito, casi como El Salvador, por ejemplo. Por ronda los 22.000 kilómetros cuadrados. Pero hoy es una potencia mundial. Porque Dios no desampara a sus hijos. Jamás. Dios siempre reserva, aunque sea un remanente pequeñito, lo reserva para Él. Y de eso puede hacer cosas grandes y maravillosas. Igual decía con la Reforma Protestante, y yo quiero iniciar con esto antes de darle el contexto espiritual que quiero. Durante la Reforma Protestante, decíamos, hubieron hombres antes de Martín Lutero que comenzaron a ser despertados, a ser inquietados, y muchos de ellos eran monjes y eran sacerdotes católicos. ¿Por qué estaban en ese contexto? Porque la iglesia cristiana se había legalizado después de la persecución, y esto inició, imagínense, desde Juan el Bautista, como lo vamos a ver en un momento, y la dispersión de los apóstoles y de la iglesia primitiva, todos comenzaron a ser asesinados, muertos. Pero unos huyeron a otras ciudades y el evangelio de alguna forma se expandía en territorio, pero seguían muriendo miles de cristianos. Eran entregados a los jueces y les decían, ¿eres cristiano? Sí. Los tiraban a lo que le llamaban el circo romano. En el circo romano no era un espectáculo como el que hoy podemos ver en un circo normal. Usted entra a un circo y ve payasitos, ve magos haciendo cosas, acróbatas, ve cosas fantásticas. En el circo romano lo que había era muerte. Muerte para los fieles, muerte para los cristianos que decían, yo creo en Dios, y que no se retractaban, y que no se arrepentían del llamado que Dios les había hecho. Entonces, ¿qué sucede? Que eran tirados hacia los gladiadores. Habían gladiadores que tenían las armas más atroces, y con esas armas les abrían sus intestinos, sus tripas caían al suelo, les decapitaban, les mataban lentamente y los torturaban. Hay casos terribles, hermanos, que cuenta la historia
que, por ejemplo, mujeres cristianas que habían embarazadas, les sacaban el bebé y les metían animales dentro y no las mataban. Les metían, por ejemplo, un gato vivo y este comenzaba a desgarrar desde adentro para intentar salir. Y hay casos que cuando yo lo recuerdo y leo esto, duele en el corazón. Cuando usted pueda leerlo, la historia del cristianismo. Había una chica que se llamaba Blandina, que el nombre no tiene nada que ver con lo que en realidad ella era, porque Blandina, podemos decir, algo blandito, algo suave, pero tenía una capacidad esta chica de no volver atrás, y la torturaron terriblemente por el hecho de ser cristiana. Y la iglesia del principio sufrió muchísimo. Murieron bastantes. Y el enemigo, el diablo, seguía persiguiendo porque tomaba el control de las autoridades. Y pasaron casi 380 años. Muchos se refugiaron en cavernas, en cuevas, en montañas. Muchos se exiliaron totalmente de las ciudades porque eran perseguidos. ¿Por qué estoy contando eso, hermanos? Porque el título de esta prédica es Contra viento y marea. La iglesia desde el inicio sufre persecución y las técnicas de Satanás han ido cambiando. En el año 380 la iglesia dejó de ser perseguida y asesinada. Con el emperador Constantino, el enemigo cambió de estrategia y dijo: a los cristianos no podemos matar, aunque los matemos siempre surgen, siempre hay cristianos. Como los conejitos, ¿no? Que los conejitos los matan, los cazan y siempre hay conejos, siempre hay un montón de conejos. Así habían cristianos refugiados, escondidos en las catacumbas. Y allí hacían sus reuniones, sus cultos hacia Dios. Habían fieles a Dios. Pero repito, Constantino en el año 1380 legaliza el cristianismo y dice: hoy ya no les vamos a perseguir, más bien yo me denomino cristiano también. Y el cristianismo a partir de esa fecha se unió con el Estado, después de la muerte de Constantino. Se unió con el Estado y la iglesia, el enfoque de ellos ya no fue predicar a Cristo, predicar la verdadera doctrina. El enfoque de ellos fue ahora el dinero, fue el poder. Y eso es lo que se llegó a llamar Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero de apostólica no tenía nada, porque los apóstoles daban su vida por predicar el evangelio, porque los apóstoles no les importaba ser decapitados, apedreados por el hecho de predicar el evangelio, de llevar la verdad. La iglesia se convirtió ya no en esa esposa del Cordero, en esa esposa santa, pura, que Dios había determinado para la iglesia. Estaba corrupta, estaba podrida, porque comenzaron a inventarse a los papas, comenzaron a inventarse muchos dogmas que no estaban en la Biblia, jamás estuvieron en la Biblia. A vender indulgencias, a inventarse el purgatorio y decir: si tu ser querido está en el purgatorio y hizo tal pecado, antes de entrar al cielo estará 50 años ahí en el purgatorio. Y la gente se asustaba y decía: ¿qué puedo hacer para sacar a mi ser querido del purgatorio, ese que murió? Compra indulgencias. Y les extendían certificados sellados y firmados, donde a cambio de una gran cantidad de dinero le decían: mira,
de los 50 años, solo 10 años va a estar ahí tu familiar. Y la gente se lo creía. Hermanos, se lo creían y la iglesia atesoraba dinero, y se le olvidaba de predicar la palabra. Y Dios comenzó a despertar a los que hoy conocemos como los reformadores, Juan Hus, por ejemplo, Wycliffe, antes de Lutero. Pero el valiente que se levantó y protestó contra la Iglesia Católica fue Martín Lutero. En el año 1517. ¿Y qué sucede? De que pegó las 95 tesis clavadas en la Catedral de Wittenberg, Alemania, y decir: protesto contra esto, protesto contra las mentiras del Papa, protesto con que no se deje leer la Biblia, porque no leían la Biblia, no se les permitía. Al contrario, aquellos que tenían una Biblia, bueno, que de hecho ni existía como tal, eran catalogados y marcados como herejes, como traidores de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica no era solo religiosa, era política. Entonces, hermanos, desde el año 1517 comienza la Reforma y comienza otra vez la persecución de los cristianos. Con esa persecución murieron otros miles en lo que se llamó, y yo decía fue muy fuerte aquí en España, sobre todo en España, lo que se llamó la Santa Inquisición. Eran inquisidores, eran asesinos que por el hecho de ser enemigos y protestantes de Roma y de la Iglesia Católica, eran asesinados. Y si usted puede ver, por curiosidad, vea, en internet está, los artefactos, las máquinas que se inventó la Santa Inquisición para torturar a los cristianos. Parecen como esas películas de terror de... no sé cómo se dice aquí, solo es el título en inglés, es Saw. S-A-W. Saw. Usted ve esa película, bueno, no se la recomiendo, no lo ve. Es sangrienta, con artefactos terribles. Pareciera que la Santa Inquisición, o Saw, que es una película muy fuerte, son como 5 o 6 películas, pareciera que como que se inspiró en la Santa Inquisición, porque era terrible cómo los mataban, cómo los asesinaban. Hasta la fecha, la iglesia sobrevivió contra viento y marea. Contra viento y marea, Dios ha sido fiel y ha preservado su iglesia. Ahora quiero que volvamos al versículo que hemos leído. Capítulo 11, decíamos, y versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Está ahí la versión Reina Valera, ¿no? Sí. Un versículo muy controversial en los últimos tiempos, donde se ha dicho, y los predicadores que hemos sido perezosos, lo hemos mal predicado mucho tiempo. Y se ha dicho: hermanos, ustedes tienen que ser valientes, tienen que ser violentos, porque la Biblia dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. ¿Dice así o no? Así lo dice la versión Reina Valera. Pero lo que en realidad está diciendo, según vemos el contexto de todo el capítulo 11, lo que Jesús estaba haciendo era un reproche a los fariseos y a los saduceos, y a su iglesia también, a sus discípulos, diciendo que cada vez, y más desde que Juan el Bautista, un hombre que Dios preparó para el camino del Señor, y dice literalmente para preparar, para anunciar el arrepentimiento y las buenas nuevas de salvación, anunciando que ya estaba pronto el Mesías. Y él preparaba, allanaba el camino para Cristo. Y Juan, ustedes lo pueden notar,
Era un tipo muy radical diciendo, arrepiéntanse, generación de víboras. Y hasta a Herodes, que era el gobernador, le decía, no te es lícito tenerla a una mujer que no sea tu esposa. Y Herodes se enfurecía, pero le tenía pánico, le tenía miedo a aquel hombre que apenas se vestía con piel de camello, que andaba en el desierto predicando. Y mucha gente, a pesar de que Juan era muy fuerte en su prédica, mucha gente se convertía y se bautizaba. Y estaban creyendo en que ya pronto estaba el Mesías por venir. Y ya el Mesías estaba entre ellos. Era Cristo, que no había iniciado su ministerio, sino hasta pocos días después de la muerte de Juan. ¿Y qué hicieron? Mataron a Juan, lo decapitaron por un capricho, por no querer aceptar de que este hombre predicaba de Dios, que era un hombre de Dios. Y desde ese momento, y por eso lo dice Jesús, y lo reprocha a los fariseos y a los saduceos del momento, y les dice, desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Cuando se comenzó a predicar el Evangelio, hermanos, mucha gente se convirtió. El Señor hizo milagros, sanaba, resucitaba a los muertos, le daba vista a los ciegos, le daba sanidad a los leprosos, los limpiaba y predicaba el perdón de los pecados, predicaba la salvación. Él no venía condenando, él venía a rescatar, a salvar los que ya estaban condenados. Es que sin Cristo, hermanos, todos estamos condenados. Sin Cristo todos estamos condenados. Y el Señor comienza a hacer la obra, pero desde el momento en que Juan comenzó a predicar el Evangelio, se comenzó a hacer una atmósfera, un ambiente de violencia. ¿Por qué? Porque dice la Reina Valera que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Pero repito, lo hemos predicado mal. La iglesia cristiana lo ha predicado mal por muchísimo tiempo. Y se le dice, sea violento para la obra del Señor. Y a los violentos que se refería aquí era a los fariseos y a los saduceos, no a la iglesia cristiana. ¿Por qué, hermanos? Porque el reino de los cielos se ha acercado y usted no tiene que arrebatarlo. Usted no tiene que pelear por el reino de los cielos. Si el reino de los cielos lo dio Jesucristo en la cruz del Calvario. No, hermano, sea guerrero, sea violento, que mire que no. Mal aplicado un versículo, porque la iglesia no debe ser violenta. Al contrario, si ahora usted ve desde el tiempo de Jesucristo hasta la fecha, la iglesia ha padecido violencia. No hemos sido nosotros los violentos. Y jamás la iglesia debe ser violenta. Al contrario, la iglesia debe hacer lo que dice la palabra del Señor acá. Dice, avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan. No dice que sean violentos. Porque en la Reina Valera le dice violentos a los que no son cristianos, a los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Por qué dice arrebatan? Porque se lo arrebatan a aquellos que quieren entrar al cielo, ellos quitan la oportunidad. Y la gente quiere entrar al reino de los cielos, pero estos violentos que están contra la iglesia, contra todo lo que se llama Dios o la obra de Dios, tratan de cerrar las puertas. Así eran los fariseos y así ha sido durante todos estos 2000 años. 2000 años en que la iglesia ha tenido que sufrir muerte, dolor, desesperación, esconderse
Y hoy en día la técnica ha cambiado. Hoy es distracción. Hoy ya no tienes que esconderte para decir, soy cristiano. Tú lo puedes gritar como quieras. Soy cristiano, lo que te puede decir que eres loco. Pero nadie te va a meter a la cárcel, por lo menos en estos países. Nadie te va a meter a la cárcel por el hecho de decir, soy cristiano. Hoy la técnica del enemigo se llama distracción. Porque el enemigo puede decir, les voy a hacer guerra y los voy a exterminar. Mató muchísimos, miles, y surgían otros miles. Porque Dios jamás va a dejar perecer su iglesia. Porque somos suyos. Porque somos su iglesia amada. Porque somos nada más y nada menos que la esposa del Cordero. Dicen amén. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. ¿A qué? Al reino de los cielos. Aquellos que se esfuerzan, no el más violento, no el más gritón, no el más pesado, no. Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Es todo lo contrario de ser violento, ¿no? Es todo lo contrario. Él dijo, si te pegan en una mejilla, pon la otra. ¿Cree que un violento va a hacer eso? Un violento ni siquiera le ha pegado cuando ya le ha bajado los dientes al otro. Aleluya. El Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces, lo violento se refiere, hermanos, a todos aquellos que violentan el Evangelio. Cuando Pablo estaba en la cárcel, en Filipenses, dice de que muchos, él se sentía tranquilo, confortado, aún estando en la cárcel, y estaba en paz, porque la iglesia estaba orando por él, y estaban muchos predicando el Evangelio, aunque dice que muchos lo hacían por contienda, para añadirle más, es decir, a Pablo lo están juzgando por ser cristiano, prediquemos el Evangelio para que le den más años, y todos los que sean los restos evangélicos que los metan a todos en la cárcel. Por contienda lo predicaban. Entonces, hermanos, el enemigo ha intentado una y otra vez de exterminar a la iglesia. Y muchos, después de la Reforma, fueron quemados, literalmente en hogueras. Quemados. Y los enjuiciaban y los ahorcaban. Pero la gente seguía creyendo en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. ¿Qué te hace pensar que el enemigo te va a derrotar a ti? ¿Qué te hace pensar que Dios no va a estar al tanto de ti? Dios jamás te va a dejar abandonado. Aún dice que si tu padre y tu madre te dejaran con todo, el Señor te recogerá en sus brazos. Porque es un Dios de amor. Si bien es cierto, es un Dios justo que es capaz de aplastar a la humanidad y hacerla polvo, antes que Él manifiesta su misericordia. Y la manifestó en nosotros. La manifestó en nosotros que no lo merecíamos. ¿O cuántos creen que lo merecían? Éramos orgullosos, éramos unos borrachos, éramos ladrones, otros quizás asesinos, y si comenzáramos a preguntar, nos avergonzaríamos decir, yo fui esto y lo otro, pero por la gloria de Dios estoy aquí, porque contra viento y marea el Señor sigue levantando a su iglesia. Él sigue levantando a sus hijos. 2000 años de historia. 2000 años donde la iglesia ha prevalecido. Y solo la fe en Cristo Jesús ha logrado que la iglesia sea luz a través de las tinieblas, luz a través de la oscuridad, y aun cuando todos pensaban que estaban perdidos,
los cristianos allá refugiados, Dios siempre daba una oportunidad. ¿Por qué? Porque Él ha sido fiel. Porque Él siempre ha guardado su palabra. Y Él está comprometido, no con nosotros, hermanos. Dios no tiene ningún compromiso con nosotros. Él está comprometido consigo mismo, con su palabra, porque dice que Él es fiel. Y no es un hijo de hombre cualquiera para mentir, ni para arrepentirse. Yo ya lo he dicho más de alguna vez, a ti te pueden jurar amor eterno a tu pareja. Y a la vuelta de un día, te dice, ya no te quiero. Porque los humanos así somos. Y somos engañadores. Y defraudamos. Dios no es así. Dios sí te dice, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Es porque tiene vida y vida en abundancia para dártela. No para engañarte ni para jugar con nosotros. Él hace una obra perfecta. Pero todo es por la fe. Dice de aferrarse. De aferrarse, aunque haya viento y aunque haya marea. Los que se esfuerzan logran aferrarse, logran permanecer. Yo no sé si ustedes han estado en medio de vientos fuertes, cerca de algún huracán, por ejemplo. Los que venimos del área del Caribe, de Centroamérica para arriba, vientos pero fuertes, que si no te sujetas a algo, las casas no están bien cimentadas, se van. Y nada, no queda nada, todo arrasado. Pero mira, hay uno en Hebreos, quiero ver, en Hebreos, si lo pueden buscar conmigo, Hebreos capítulo 11. Me encanta esta palabra, porque aquí menciona a aquellos que lograron ser sostenidos, todo por la fe en Dios. Y menciona muchísimos casos. ¿Lo tienes? Hebreos capítulo 11. Solo voy a leer un montón de versículos que son muy lindos. Hebreos capítulo 11, ¿lo tienes? 32, versículo 32. ¿Qué más voy a decir? Dice el escritor. Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Versículo 33. Los cuales por la fe, escuchen bien esto, a mí me encanta esta palabra. Y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de espada. ¿No te suena esto a la historia de la iglesia cristiana? Y dice que sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Saben por qué, hermanos? Nos vamos a detener un momento ahí. Porque han habido hombres que por el Evangelio han dado su propia vida. Han habido hombres que antepusieron primero la obra de Dios, la obra para lo que habían sido llamados, y no fueron cobardes y no se retractaron. Recuerdo una reunión de Rangers, pero te lo dije. Aquel famoso versículo, aquel famoso canto que dice: he decidido seguir a Cristo. Ese canto sale de la historia de un hombre que en tiempo de persecución fue capturado por el hecho de ser cristiano, porque no iba con el régimen de ese lugar, y le dijeron: retráctate. Y ya eran armas modernas, armas como pistolas o fusiles. Retráctate de tu fe. Y le dijeron: no puedo retractarme, yo he creído en Jesús. Y mataron a su esposa enfrente de él, pero no se retractó.
Y este hombre comenzó como a cantar, a decir, he decidido seguir a Cristo. Y se enfurecían más los hombres y le matan al otro hijo. Retráctate. Y este hombre decía, la cruz delante y el mundo atrás. Ver morir a su propio hijo, a su propia esposa, y anteponer el Evangelio por la causa de Cristo, eso es de valientes. Eso es de valientes. Y es muy triste. Esa historia es muy triste. Pero así como este hombre, hubieron muchísimos que derramaron su sangre y fueron quemados en hogueras por defender la palabra que hoy tenemos. La palabra esta que nos da pereza leer. Este libro que nos da pereza y lo tenemos de menos. Que ha sido preservado, por lo menos en el Nuevo Testamento, por 2000 años, pero en el Antiguo Testamento por muchos más años. Casi 6000 años. Y nos da pereza leer y estudiar. Es que leer la Biblia, como que te pongan a aprenderte las tablas de multiplicar o a memorizar ecuaciones de casos de factorización o los casos de factoraje. Pero cuesta leerlo. Cuando hombres antepusieron todo. Y dice acá, apagaron la furia de las llamas y escaparon al filo de espada. Estoy en el 34 de Hebreos 11. 34 dice, sacaron fuerza de la flaqueza y se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Unos pocos hacían temblar a ejércitos, hermanos. 35, hubo mujeres, oigan mujeres, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. A veces nosotros vemos solo lo que está frente a nuestras narices y no vemos la gloria que Cristo tiene para nosotros en la eternidad. Y dice que estos no aceptaron ni siquiera su libertad. Es decir, yo si voy a morir, pues lo voy a hacer por la causa de Cristo. Y lo hacían. Y en el versículo 36, otros sufrieron la prueba de burlas y azotes. Y a ti te hacen bullying y ya no quieres venir a la iglesia. Y te vieron mal y que ya no te acercas. Y el problema es del confinamiento, por eso no venimos. Pero dice, otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, porque ni ropa tenían, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Y mira el 38, por favor lee. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. El mundo no merecía gente así. Pero para gozar hoy del evangelio que hoy gozamos, de la libertad que hoy gozamos, muchos tuvieron que morir. Muchos se entregaron todo lo que tenían. Y así como Cristo, que dio lo último que tenía, que era su vida, su sangre, por ti, para que tú puedas gozar hoy plenamente de la paz y la tranquilidad, y que debes saber de que hoy, aunque el diablo y el infierno abran así la gran bocota para tragarte, no va a poder, iglesia, porque Cristo está contigo, porque Cristo no está jugando. Cristo no te llamó para burlarse de ti. Cristo no te llamó para
mostrarte la luz y después escondértela. Hoy la iglesia vive tiempos cruciales donde el mundo ha cambiado muchísimo y repito, la estrategia hoy es la distracción. Se siguen predicando herejías, se siguen predicando cosas que no están en la Biblia. Y la iglesia sigue diciendo amén, gloria a Dios. Y te traigo agua del Jordán, y te traigo arenas de allá de no sé dónde, del Mar Muerto, y la gente sigue comprando y sigue llevando el dinero a las iglesias a cambio de una tontería. Como en aquellos tiempos, 500 años de reforma y mucha gente sigue engañada. ¿Por qué? Por falsos maestros, por falsos predicadores. Y te sigue distrayendo y te sigue llevando por un camino que no es el correcto. Cuando en realidad nosotros debemos de estar definidos en Cristo, definidos en la fe, como estos hombres que dice en Hebreos capítulo 11. Hombres valientes, hombres que no le tuvieron miedo al filo de espada. Hombres que ante un arma frente a ellos decía, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Por qué vamos a volver atrás? ¿Por qué nos vamos a echar para atrás? ¿Por qué nos vamos a retractar nosotros? Es tiempo que hoy, de verdad, hermanos, seamos esa iglesia que esté en el calor, en el fuego de Dios, no fríos ni tibios. O si eres frío, pues no creíste en Dios y ya. Pero si eres tibio, si creo, no creo, hoy sí, mañana no. Depende cómo esté mi ánimo. Depende cómo esté el clima hoy, seré cristiano. Si está el clima así mero feo, ay no tengo ganas de ser cristiano. El hombre sigue diciendo, he decidido seguir a Cristo. Ojalá fueses o frío o caliente, pero no tibio, dice Apocalipsis en capítulo 3 en el mensaje a la Odisea. Porque al tibio lo vomitaré de mi boca, dice el Señor. No lo soporta aquel que no es definido, aquel que no sabe qué es lo que quiere, que está en la iglesia, pero no sabemos qué es lo que quiere. Se queja por todo. Se queja por todo. Y dice, ya no voy a la iglesia. Dejaré de ser cristiano. Pues que le vaya bien en el mundo. Que le vaya bien allá, donde el padre de la mentira, donde el padre del engaño, y a ver qué tiene para él en el infierno. Es tiempo que la iglesia debe definirse. Contra viento y contra marea debemos esforzarnos para aferrarnos al reino de los cielos. Y muchas veces anteponer nuestra humanidad, muchas veces anteponer nuestros sentimientos, muchas veces anteponer muchas cosas por la causa de Cristo. Cristo dice que se entregó a lo sumo por su amada iglesia. Se entregó por ti, porque Él quiere tu restauración completa. Y viene el momento y viene la hora en que Cristo tarde o temprano aparecerá. Y dice la palabra del Señor, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero ese enfoque en nuestra mente, en nuestra memoria, como que a veces no está. Seguimos pensando en cosas vanas. Vive para Cristo, iglesia. Vive para Cristo. ¿Por qué no tienes paz muchas veces? ¿Por qué no tienes tranquilidad en medio de las pruebas? En medio de las dificultades. ¿Por qué no tienes paz? Porque tu enfoque muchas veces no está en el Evangelio. Porque tu enfoque está en otras cosas
Cristo viene por una iglesia que debe hacer valer la sangre de Cristo. Hacer valer, y no es que no tenga valor, lo que pasa es que muchas veces somos indignos y no representamos a Cristo como deberíamos. Somos malos embajadores, somos malos representantes del Evangelio. En el momento en que tú te pares firme, como buen soldado, como buen guerrero, y puedas anteponerte ante todas estas dificultades y fundamentar tu casa sobre la roca, no sobre la arena. El Señor dice que aquel que fundamentó su casa sobre la arena, sobre un piso que no, sobre un suelo que no es estable, vinieron vientos y tempestades y se fue. Pero aquel que se fundamentó en la roca, hermanos, te van a hacer de todo. Te van a criticar, te van a, si es posible, golpear, te van a hacer absolutamente todo. Y tú dirás, he decidido seguir a Cristo. Y verás que aún en medio de la oscuridad, la luz de Cristo seguirá brillando. Y que cada día estamos más cerca de nuestra redención total. Él ya hizo la obra en ti. Pero no vuelvas atrás. No dejes el Evangelio. Que las situaciones no te vuelvan atrás. Nos ponemos sobre nuestros pies. Si está toda una eternidad de gloria, de majestad delante de Dios, fundamentate, santifícate, límpiate. Sean santos, dijo el Señor. Seamos santos. Tratemos de buscar esa santidad, porque Él es santo. Amén. Y nada inmundo, nada que no sea santo, nada que no sea puro, entrará al reino de los cielos. Hoy es tiempo de que nosotros podemos escuchar esta palabra, y lo hemos visto. 2000 años de historia de la iglesia cristiana evangélica, y aquí estamos en victoria. Amén.